Hoy vamos a platicar con el abogado, exmiembro también de esta mesa de Infoanálisis. Durante varios años estoy hablando de Ricardo Lombana, que es el presidente del partido Otro Camino Panamá. Este partido es el noveno que se suma en la carrera para lograr hacerse del control de la administración pública en nuestro país. Ricardo Lombana, bienvenido a Infoanálisis. Buenos días, don Guillermo, buenos días, Camila, buenos días, Milton, y a toda la audiencia de Omega Estéreo y también al equipo de Omega Estéreo allí en Controles. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, don Ricardo. Bueno, mire, hace 5 años, yo leí una entrevista o unas declaraciones que usted dio que hace 5 años usted logró inscribir la primera firma de apoyo como precandidato independiente, ¿no? Hace 5 años, wow, un quinquenio. En aquella ocasión usted recolectó 108.492 firmas, algo que parecía una ilusión difícil de concretizar. Hoy vemos que usted en aquella ocasión obtuvo un 18.9% de votos, que lo colocó en el tercer lugar, incluso por encima del partido de gobierno. Ahora usted está al frente de un partido, le dicen MOCA, ¿no? Movimiento Otro Camino Panamá. Hasta el momento, usted ha logrado inscribir 46.651 personas. Hablar un poquito acerca de esa experiencia, Ricardo, y qué estrategia está usted montando de cara al largo camino que viene, un largo camino empedrado que viene hacia el año 2024 y su proceso electoral. En esta ocasión me gustaría resaltar dos cosas ante la pregunta. La primera es aprovechar para agradecer a todos los panameños que desde aquella primera firma para lograr la candidatura de libre postulación hasta hoy, habiendo pasado por el proceso de elecciones y habiendo caminado en la constitución de un partido político, dieron su firma para un proceso o para el otro, o apoyaron, simpatizaron de alguna manera con el proyecto que nosotros emprendimos hace 5 años. Es la gente y son los ciudadanos los que han hecho posible lo que ha ocurrido hasta hoy. Eso número uno. Y número dos, la experiencia confirma que sí se puede y sí es posible hacer política de manera diferente. Creo que el recorrido que nosotros hemos tenido en 5 años, aunque todavía no hemos llegado a gobierno de manera organizada, y es obviamente el objetivo y la aspiración que tenemos en el mediano plazo, tal vez más importante que eso en este momento es resaltar que lo que hemos construido en 5 años son hechos que demuestran que sí se puede hacer o sí se puede involucrar al ciudadano en la actividad política basado en una visión, basado en el respeto de la dignidad del ser humano, basado en proyectos, en una idea de país, en una idea de nación, en una idea de modernización del Estado que apunte a servirle al ciudadano, entre otras cosas, sin las prácticas clientelistas tradicionales de las organizaciones políticas tradicionales que tanto daño le han hecho a la democracia. Entonces, cuando me preguntas qué tal ha sido la experiencia, yo rescato eso en particular. Y no son palabras, son hechos. Ahí está la candidatura de libre postulación con nulos recursos. Ahí está la creación de un partido político con nulos recursos. Y hoy por hoy, a nadie del movimiento Otro Camino y a muchos ciudadanos nos pueden decir que no es posible abrirse camino con una forma limpia de hacer política en este país. Eso es Ricardo Lombana, a ver, los tiempos han cambiado. Aquel día, hace 5 años que usted logró la inscripción, o la primera firma de apoyo, vamos a llamarlo así, a la fecha, los cambios que se han dado en el hemisferio han sido severos, han sido impactantes. La mayor parte de los resultados obedecen a 2 cosas. Una, el triunfo de un discurso anticorrupción en América Latina. Y la otra, el desgaste y evidente deterioro de lo que es el sistema político per se y de los partidos políticos.
¿En Panamá usted aplicaría la misma estrategia que está pensando usted de cara a 2024, don Ricardo Lombana? Bueno, hemos estado dándole seguimiento y estamos pendientes, obviamente, de lo que ocurre en la región y en el mundo, y cómo muchas propuestas antisistema y muchas propuestas contra el status quo, algunas de ellas con un fuerte discurso anticorrupción, han logrado, si no ganar elecciones, posicionarse en los primeros lugares del apoyo popular, reconfirmando con esto la insatisfacción que existe en muchas partes del mundo y en la sociedad con respecto al modelo tradicional. O sea, estamos en una transición que nos va a llevar hacia nuevos modelos de organización política que respondan directamente al ciudadano y en los que el ciudadano se sienta representado. Pienso que estamos en ese momento de transición y ante la estrategia que nosotros podríamos emprender hacia 2024, yo creo que hemos aprendido del recorrido que hasta ahora hemos hecho. A la ciudadanía no le queda duda, y así lo demuestran las mediciones y consultas que nosotros hacemos, que el discurso anticorrupción y la propuesta anticorrupción del movimiento Otro Camino, y en este caso liderado por mí como aspirante a la presidencia de la República, seguirá siendo parte importante y medular de nuestro discurso y de nuestra propuesta. Y eso el país lo sabe. Porque de ahí nace el movimiento Otro Camino, evoluciona así, pero nace una preocupación enorme y significativa por lo arraigado que está el problema de la corrupción y cómo la corrupción es el ancla que nos detiene para dar ese brinco hacia un país desarrollado con mejor calidad de vida para los panameños. Milton. Habrá gran presencia del discurso anticorrupción. Habrá propuestas igual de agresivas, como las vieron en la campaña pasada, en materia anticorrupción, entre otras, pero sin dejar de lado que hoy el país está en crisis y hoy hay una necesidad enorme por reactivar la economía y generar empleos. Y ambas cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo y nuestro equipo se está preparando para eso. Milton. Ricardo, has dicho que aspirarás a la candidatura presidencial. Me imagino que previo proceso interno de tu partido Otro Camino. ¿Has recordado el origen del movimiento y su lucha principal por una buena gestión pública sin corrupción? Pero siendo Panamá un país del 55% de la población en edad de votar inscrita en partidos políticos, la mayoría de los cuales no están en Otro Camino, yo te quiero preguntar si tu aspiración es ocupar el cargo de presidente de la República o ser el presidente de todos los panameños y las panameñas. Esa respuesta, Ricardo, después del corte comercial, lamentablemente tenemos, tú puedes contestar en 2 minutos, si puedes, en 2 minutos te lo voy a agradecer. La pregunta creo que la pregunta que admite una respuesta rápida. Yo aspiro a ser el presidente de todos los panameños, no de un grupo o solo ser presidente de la República. Aspiro y creo que el país requiere y está demandando, sobre todo hoy, que vemos un gobierno que ha respondido solo a un grupo y no ha sido el único, está reclamando un presidente para todos los panameños y a eso. Ricardo, yo creo que es válida la pregunta de Milton, ¿sabes por qué? Porque es un hecho ya, una tradición, que aquí quien gana las elecciones se lleva todo. Él con sus seguidores o sus correligionarios, y la pregunta creo que era muy válida, esa de si vas a gobernar para tu grupo o para todo el país. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, Ricardo Lombana, presidente de Otro Camino Panamá, es nuestro invitado esta mañana aquí en Infoanálisis. Camila. Actualmente el país vive una serie de protestas de diversos sectores. Están los docentes, diferentes grupos de docentes, que hoy algunos de ellos se van a reunir con la ministra de Educación. Están los conductores de mi bus, que por su parte es un tema laboral con la empresa. Y así algunos trabajadores de la construcción, transportistas. Vemos a distintos sectores en medio de protestas y probablemente se sigan sumando otros más. Quería conocer su evaluación de la situación que se vive actualmente y del manejo que se le está dando.
Me gustaría hacer o comentar un antecedente. A mí no me sorprende en lo absoluto lo que está pasando, lo lamento, nos duele como Movimiento Otro Camino, nos frustra ver la situación actual y estamos apoyando a todo panameño que de manera cívica, sea a través de gremios o sea individualmente, está ejerciendo su derecho a la protesta el día de hoy. Desde que estábamos en campaña, Camila, nosotros hicimos una advertencia, que si se votaba por el PRD, se iba a votar por un gobierno que iba a responder a un secuestro que iba a tener un grupo de diputados de la gestión de gobierno. No solo lo dijimos en nuestros discursos, lo dijimos en los debates presidenciales, lo planteamos. Hicimos la advertencia. El gobierno sube al poder y se ha dedicado casi por 3 años a satisfacer las insaciables aspiraciones de un grupo de diputados y también de ciertos donantes de campaña para ciertos contratos. Y a eso se ha reducido la prioridad en la que se ha enfocado el gobierno a pesar de la pandemia. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque aquí está el resultado de un gobierno que ha desatendido las necesidades de las mayorías para atender los intereses de ciertos grupos, incluyendo, como Milton decía, del partido de gobierno, que es un partido que tiene un montón de gente, y obviamente están ejerciendo una enorme presión. Y por ello, mientras estamos en crisis, como la que estamos viendo, y esto lo digo con conocimiento de causa, el gobierno sigue nombrando convencionales y delegados del PRD en las instituciones para poder tener los apoyos políticos que requiere para sus procesos internos con fines electorales, porque esa es la preocupación principal, eso es lo que está ocurriendo. Y ha desatendido la situación y hoy tenemos lo que pasa hoy en las calles, que pudo haberse previsto. La situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, o el ataque o la invasión de Rusia y Ucrania, ya ocurrió hace bastante tiempo para que se hubiera podido prever, anticipar, y así se le propuso al gobierno, las medidas para no estar hoy contra la pared, atendiendo una situación que sí, que es incontrolable desde el punto de vista internacional, pero que tiene sus medidas paliativas temporales que pudieran haberse aplicado con tiempo y no llegar a este punto. ¿Cómo cuáles? O sea, ¿cuáles son algunas de las que se propusieron? Bueno, el congelamiento del precio del combustible o del impuesto del combustible, porque no es lo mismo el congelamiento del precio que atacar el tema del impuesto. Ambas medidas se le propusieron al gobierno por el sector transporte, se le propuso por el sector agro, incluso ciertas organizaciones del sector privado. Nosotros lo hicimos también a través de varias comunicaciones que publicamos en nuestras redes sociales, tanto individualmente yo como el movimiento Otro Camino, y además señalamos dónde estaba en el presupuesto general del Estado, o por lo menos en lo que era información pública, fondos que se estaban destinando a asuntos no prioritarios que inmediatamente dejaban sin fundamento el argumento del gobierno de que no hay recursos para poder hacer un congelamiento más generalizado de manera temporal. Pero eso entre otras cosas, porque también está el tema de los insumos, de los granos y de los insumos para la producción de alimentos. Ok, señor Lombana. En ocasión anterior, cuando usted fue aspirante a la presidencia por la libre postulación, surgió un torbellino de adjetivos, de calificaciones, incluso agravios contra su persona, lo cual en la política panameña eso es parte del juego sucio, ¿no? O de la estrategia, dicen otros. Hay que ver también algo, y es que la propaganda política generalmente se basa en fragmentos de verdad, no es la verdad, sino son fragmentos de la verdad. Cuando se actúa como candidato presidencial tradicionalmente, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Es más, yo voy a ser generoso, voy a decir de lo que se puede hacer. El problema es que hemos observado que muchísimos de los candidatos que han logrado llegar a la presidencia de la República han prometido cosas que ellos saben y su equipo que no van a cumplir. ¿Cómo haría Otro Camino para cambiar esa dinámica dañina a la credibilidad de la clase política? Bueno, lo primero que te diría es que parte de nuestra propuesta o de nuestro estilo, si lo queremos llamar así, es no andar prometiendo cualquier cosa. Y creo que la ciudadanía ha visto
lo cuidadosos que nosotros hemos sido y lo responsable que hemos sido a la hora de hablar precisamente de las cosas que se pueden lograr una vez en gobierno. Y de aquí a las elecciones mantendremos ese cuidado y mantendremos esa responsabilidad, porque ya no, la ciudadanía ya no cree y tiene razones para no creer. Eso, número uno. Número dos, en el momento en que nosotros empecemos a enumerar propuestas concretas, como las que hemos presentado recientemente con el tema de medicamentos, por ejemplo, estamos mencionando cómo lo haríamos. Y vamos a apegarnos, a medida que se adentre esto en la campaña electoral, a no solo decir qué, sino cómo. Y en el tema generación de empleo, también hay que hablar no solo del qué, sino del cómo. Eso también es importante a la hora de lograr la credibilidad ciudadana. Y tercero, yo creo que también con quién te rodeas. Una de las críticas que a mí más se me hizo, y creo que fue una crítica bien justificada, era, bueno, Ricardo Lombana puede ser un candidato independiente potable, sin embargo, él necesita todo un equipo para poder gobernar. Y nosotros hemos venido trabajando consistentemente y en la convención del 22 de mayo empezamos a presentar a nuestro equipo. Y de aquí a diciembre de este año habremos presentado al menos a 24 personas en distintas áreas o rubros del país o de la actividad nacional, para precisamente darle la tranquilidad a la ciudadanía y enviar un mensaje de que hay un equipo con experiencia y también juventud que está al lado de Ricardo Lombana para ejecutar esas medidas que no son disparos al aire, sino que han sido estudiadas y elaboradas por un equipo de trabajo. Y por último, perdón, cuando tú prometes algo, ya usar el problema, el ejemplo del presidente actual. Cuando tú prometes que tú vas a gobernar para el pueblo o que vas a luchar contra la corrupción, pero en el momento que le estás proponiendo eso al país, estás pactando con diputados o elementos que se han dedicado precisamente a despilfarrar los dineros públicos, estás mintiéndole a la población. Y esa era la advertencia que nosotros hacíamos en campaña. Entonces nosotros estamos teniendo todo el cuidado y la cautela que podamos tener para que cuando hagamos la propuesta, la promesa o la acción concreta, la ciudadanía vea un equipo creíble y no un equipo que genere dudas en cuanto a que va a llegar a gobierno para saquear los fondos públicos, sino para finalmente tener una representación ciudadana en puestos de gobierno, presidencia, gobiernos locales y diputados. Oiga, señor Ricardo Lombana, es bueno recurrir a la historia, pero sobre todo a lo que se llama los datos duros. El país fue testigo hace un par de quinquenios cómo se fue mejorando la imagen y la calidad de la Asamblea de Diputados. O incluso una broma macabra, ¿no? Que decían los entonces gobernantes que habían comprado algunos diputados a precio de vaca muerta. ¿Sabe lo que significa eso, no? Bien. Eso obviamente fue una mancha lacerante para la clase política. Se llegó al extremo de que se pusieron precio. Hoy estamos observando que a pesar de los pesares de muchos panameños, de la crisis económica, de la asfixia que estamos viviendo muchos panameños, la Asamblea sigue haciendo despilfarros injustificados en cuanto a, no es el nombramiento nada más, sino hay personas que no son aptas para cargos públicos. Y por otra parte, la cantidad de dinero que se tira por la borda en cosas triviales, insustanciales, ¿no? Por parte de algunos diputados. Pero también estamos observando que ya varios han anunciado que van a correr por la libre postulación. ¿Cómo interpreta usted ese cambio de piel de diputados que han llegado a la Asamblea con partidos políticos que ahora anuncian que van a correr por la libre postulación y dicen que vienen más, señor Lombana? Claro que vienen más. No quiero dejar de hacer un comentario sobre algo que mencionaste en la pregunta anterior, no para ser específico, sino porque es importante resaltar el tema de los ataques, ¿no? O de las campañas de difamación.
que aunque son parte de una estrategia política, no dejan de causar efecto en la ciudadanía, ¿no? Evidentemente, nuestro movimiento, como ha sido bastante orgánico y no de muchos recursos, tal vez no ha tenido las maquinarias que tienen los partidos políticos para salir en defensa o montar contraataques, como usualmente se hace con estos temas, ¿no? Pero yo la única pregunta que hago es que, o que debe hacerse la ciudadanía, es ¿por qué atacan tanto? O sea, ¿por qué, a pesar de no ser época electoral, ahí vi que, por ejemplo, revivieron un video que está circulando por todos lados ahora mismo, me lo han enviado como 100 personas en los últimos 2 o 3 días, a raíz de mis últimas declaraciones y de la constitución del partido? Un video de un señor que me identifica como el anticristo, creo que es un pastor, ¿no? Y dice una serie de cosas que uno dice, wow, o sea, qué increíble cómo buscan enredar a la ciudadanía creando miedos y creando temores. Preguntémonos por qué. Eso es lo único que yo le digo al ciudadano. Preguntémonos por qué le dedican tanto tiempo a tratar de descalificar mi figura. Si las encuestas esas que publican amañadas fueran ciertas, no atacarían tanto a nuestro movimiento y a nuestro proyecto político. Lo hacen porque tienen temor de lo que logramos en el 2019 y tienen temor de que la ciudadanía siga despertando y en el 2024 logremos sacarlos del poder, quitarles el botín y ponerlo en manos de los ciudadanos. Ricardo, no me has contestado la pregunta de cuál es tu interpretación, tu diagnóstico acerca de el cambio de actitud y de posición de algunos exdiputados. Hablo sin género. Todo el mundo tiene derecho, mira, todo el mundo tiene derecho a correr. Porque ahora van por la libre postulación, eso no importa. Todo el mundo tiene derecho a aspirar a un cargo público. Lo que estamos viendo hoy de figuras de partidos políticos que están anunciando, algunos exdiputados, otros diputados actuales, otros miembros de otros partidos tradicionales que están anunciando que van a correr por la libre postulación, además de mantenerse en su partido, no me sorprende. Es parte de la razón por la que nosotros hicimos un partido, porque previmos hace 2 años y medio que esto era exactamente lo que iba a pasar, que iba a haber una invasión, una confusión en las candidaturas de libre postulación que iban a enredar el asunto a tal punto que tú vas a tener por un lado los candidatos del partido político corriendo por la libre postulación y por los partidos diciendo que son independientes pero que también representan al partido. Luego vas a tener a candidatos financiados, sembrados, recogiendo firmas con plata, quién sabe de quién, para ocupar algunos de los espacios para las candidaturas de libre postulación. Y luego, por otro lado, vas a tener a lo que yo llamo los candidatos genuinamente independientes, es decir, los que no están financiados por nadie, que están recogiendo firmas genuinamente, que probablemente muchos de ellos se van a quedar por fuera de la papeleta por esta gran confusión y gran cantidad de plata que van a meter. Tengo un corte comercial. Viene más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Amigos, continuamos aquí entrevistando al presidente del 9º colectivo político que se va a convertir en uno de los aspirantes a ganar las elecciones del año 2024. Otro Camino Panamá. Ricardo Lombana. Camila, adelante. Sí, no, comentaba para agregar al tema que discutían antes del cambio comercial, que no he encontrado nada en el Código Electoral ni en las reformas que impidan que una persona se inscriba antes del 31 de julio de este año como precandidato por libre postulación, para estar ahí inscrito y si quiere comenzar a recoger firmas, que sería del 15 de agosto de este año al 31 de julio del otro año. Pero antes de eso, a partir de febrero comienzan los procesos políticos de los partidos. Entonces yo no he encontrado nada que impida que una persona se inscriba como precandidato por la libre postulación, corra en la primaria de un partido y que después, si pierde su primaria o su partido reserva su espacio, el espacio para el que aspiraba para una alianza o algo así, que entonces cero estrés, está el plan B en el que me inscribí hace 6 meses para por si acaso correr por la libre postulación.
Quería saber si usted tenía conocimiento de algún impedimento de que eso se diera. No conozco que exista algún impedimento y pienso que ese es parte del cálculo que algunos están haciendo y la razón por la cual algunos miembros del partido están inscribiéndose como precandidatos en libre postulación. Oiga, don Ricardo, hay vientos de cabildeos muy fuertes en la Asamblea de Diputados, porque ahora se viene el momento de escoger quiénes van a ser los que estarán a cargo de comisiones importantes. Está la de presupuesto, la de credenciales, la de reglamento, ética parlamentaria y otro que es asuntos judiciales y economía y finanzas. Pero la principal de todas es la comisión de presupuesto. Y lo que se está diciendo en los corrillos del partido gobernante es que, al igual que Cristiano Adames se reeligió como presidente de la Asamblea, también el señor Benicio Robinson va por el mismo camino. Algunos se preguntan si es que el PRD no tiene más figuras para ocupar estos cargos, figuras tal vez competentes, o se trata nada más pues, de una clique, de un grupo, el que toma las decisiones para mantener en lo que se llama, en la Realpolitik se llama el control del poder. ¿Qué opina usted acerca de esa posibilidad de que Benicio Robinson se reelija como presidente de la Comisión de Presupuesto? Bueno, para poder compartir mi opinión, creo que debo recordarle a la ciudadanía y a ustedes que yo lo denuncié penalmente, no solo en una ocasión, a él por delitos cometidos en el manejo de fondos públicos. Eso es lo que yo pienso de esa figura política. Y si yo lo denuncié pidiéndole a la justicia que lo condenara por esos delitos, es porque pienso que no debería estar en la Asamblea, sino que debería haber rendido cuentas a la justicia y estar en otro lugar ahora mismo. Pero como en este país los poderosos, como él, son intocables por la justicia, confirmando que las palabras de Cortizo en campaña eran palabras vacías y mentiras cuando decía que no habría intocables, no nos queda otra como ciudadanos que seguir ejerciendo presión para que se rinda cuenta y hacer el trabajo político que corresponde para ganarle las elecciones a Benicio Robinson en el 2024 y desplazarlo de su curul, cosa que no va a ser fácil porque aunque él pierda su curul, él prácticamente tiene una cuota de poder tan grande que controla al órgano ejecutivo y prácticamente controla las decisiones del presidente de la República y lo arrodilla o lo chantajea y demás. Solo para una pequeña docencia constitucional, independientemente de la opinión que se tenga de un diputado, de su rol en la política, la realidad de la normativa de cómo se elige al presidente de la Comisión de Presupuesto es que si 11 diputados de esa comisión lo quieren de presidente, eso es ni el partido, ni el ejecutivo, ni la opinión pública votan. Y si creemos en el Estado de Derecho, pues esa es la forma. La Comisión de Presupuesto escoge por mayoría a su presidente, nos guste o no nos guste. Si no nos gusta, debemos en la siguiente elección escoger a un grupo distinto de diputados. Pero es totalmente legítimo que el que tenga la mayoría de los votos entre los integrantes de la Comisión de Presupuesto sea su presidente. Camila. Eso es lo que dice la ley. Coincido, Milton, es legítimo en estricto derecho. Sí. Pero también podríamos entrar en el debate de hasta qué punto es ilegítimo un funcionario de elección popular, llámese uno de estos diputados, o el diputado que aspira, que está en su cargo gracias a la impunidad que reina en el país, ¿no? O sea, yo creo que eso también es debatible. Aquí no hay contralor. O sea, muchos de esos diputados que le dan el voto a Benicio para que sea el presidente son beneficiados con una serie de prebendas, contratos, nombramientos que no son fiscalizados. Y gracias a ese favor o a esos favores que nos cuestan a todos nosotros, es que entonces le dan ese voto. Entonces, sí, constitucionalmente es un hecho, pero el Estado de Derecho obviamente no es solo lo que prevé con respecto a cómo se elige el presidente de la Comisión de Presupuesto,
sino también es que aquí debería regir una fiscalización de parte de la Contraloría que ni la veo, ni la oigo, ni la escucho ante el despilfarro de fondos más grande que ha habido en la historia de la República. Camila. No, ahora que hablamos de las bancadas también, ayer se dio a conocer que 3 diputados de Cambio Democrático, los que no forman parte del grupo disidente, que estaba enfrentando un proceso disciplinario, ayer renunciaron a la bancada. La verdad, a mí me tiene un poco confundida la jugada, no la entiendo, porque o sea, ellos no pueden ser bancada. Justo el día antes escuchábamos a la diputada suplente Walkiria Chandler explicar que para ser bancada necesitan al menos 4 diputados. Entonces, pero estos que renunciaron son 3. Entonces, no pueden conformar una bancada por sí solos, a no ser que vayan a unirse a otros, los panameñistas o no sé a quién. Pero no, ¿cuál es su impresión de la mesa? Hay un diputado suelto por ahí, Camila, que también Adam se Bejerano. salió de su bancada. Adam Bejerano, sí. Pero Sí. un solo comentario. Deja que le contesten, Milton, deja que le contesten a Camila, discúlpame. No, mi pregunta para No toda es la un mesa. complemento a lo que dice Camila. Cuando tú eres parte de una bancada, estás obligado a actuar en consecuencia de las decisiones de la bancada. Si esa bancada actúa fuera de la línea del partido, el partido puede tomar acciones como la que se ha tomado en la búsqueda de revocatoria de mandato. Pero si tú eres una minoría de 3 que sigues al liderazgo del partido frente a una mayoría de 15 o más que están funcionando en base a otros liderazgos, probablemente lo correcto es salirte de la bancada para no quedar sometido a decisiones con las que no vas a estar de acuerdo. Ricardo Lombana, tenemos un minuto nada más, lamentablemente. Respuesta a lo que dice Camila. Yo creo que en este caso mi opinión es que es pura estrategia política. Yo creo que hay una estrategia clara de quienes se están alineando con un expresidente de la República que tiene problemas judiciales muy serios y otros están tratando de separarse de eso. No sé si se van a unir a la bancada panameñista, no lo sé, pero creo que tienen a la ciudadanía confundida, que está más, la ciudadanía está tal vez un poco más pendiente de los problemas que existen hoy que de estas cuestiones de bancada. Y lo del diputado Bejerano, horrible, la información que ha salido a relucir sobre la planilla familiar. Eso va a dañar la imagen de los independientes también, o de libre postulación, Pero, Ricardo. o sea, ellos son una bancada ficticia, porque al final cada uno corrió por su lado, y bueno, al final decidieron 1, 2, 3, 4, 5, hacemos una bancada. Pero a mí no me sorprendió para nada si él desde el principio nunca compartió un poco las posiciones de los demás, actuaba por su lado. Las otras elecciones pasadas de la Asamblea también votó con el PRD. Entonces, sí, él estaba en un partido, él nada más corrió por la libre postulación porque no tuvo espacio con su partido. Lo mismo que estamos hablando hace un momento. Entonces, yo no tuve ninguna sorpresa de lo que ocurrió ahí. Ricardo, un minuto rapidito que tengo que irme. No, simplemente para reforzar lo que dice Camila. O sea, cuando una persona corre por la libre postulación, haya estado en partido o no ha estado en partido, eso no es garantía de que no está cometiendo o no piensa llegar a un cargo para cometer actos de corrupción. Pienso que hay que ya quitar esa división que existe o que se ha querido crear de que los independientes son los que están contra la corrupción y los partidistas no. Creo que ese es un error que se ha cometido. Hay gente muy buena en todas las toldas independientes y en los partidos políticos. Y esa es la línea que hay que trazar en la construcción de un nuevo proyecto político para el país. Ricardo Lombana, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte en su camino, nuevo camino, otro camino hacia la presidencia de la República. Que tenga buen día, Ricardo. Gracias a ustedes.